Sí, yo quiero poner un poco en contexto complementario a lo que ya dijo Nelson. Si uno piensa en el golpe en Chile y lo que estaba pasando en ese momento, puede ser una metáfora, y es casi como la muerte de Maradona. Digo, fue un hecho noticioso, triste, lamentable, pero no muy sorpresivo. Yo creo que había poca gente en Argentina o en el mundo que pensaban que Maradona iba a llegar a viejo como Pelé, ¿no? Maradona se va a morir antes, porque en una vez se muere. Y un poco lo del golpe en Chile fue así. Creo que las encuestas que tenemos de meses anteriores ya mostraban que 6 meses antes un porcentaje mayoritario de chilenos creía que el gobierno de Allende no terminaba, ¿no? Allende fue electo el año 60 para crear una vía chilena al socialismo, una especie como de una revolución cubana, pero chilena, como dijo Allende, con empanadas y vino tinto, para crear socialismo en Chile. Eso pasó hace 50 años, en el 11 de septiembre. Y probablemente hizo noticia en el mundo en buena medida por la forma en que ocurrió, ¿no? Allende se suicidó en vez de entregar el poder, da un gran discurso, probablemente el discurso de despedida de Allende antes de suicidarse es uno de los discursos políticos más importantes que ha habido en la historia de Chile, y es un discurso que un montón de gente se sabe de memoria porque marcó muchísimo, y después pues, bombardearon el Palacio del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, cuyo mandato era defender la República, defender a la nación, termina bombardeando el Palacio Presidencial, donde está el ejercicio, el centro del poder democráticamente electo. Pero si bien fue trágico, probablemente no fue sorpresivo. Ahora, ¿por qué 50 años después nos acordamos todavía del golpe? Y pienso acá en los más jóvenes. Cuando yo empecé la universidad en el año 88, hace muchísimo tiempo, en Chicago, en la Universidad de Illinois, tenía un profesor de historia que siempre nos hablaba de historia y nos decía, ustedes recordarán en la guerra de Vietnam y recordarán cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y como, no, sorry, pero no me acuerdo. Nací en el 70, entonces el profesor hablaba como si todo el mundo se acordara. Y ahora yo mismo pienso, digo, tengo que ser súper cuidadoso para no decir, ustedes recordarán, porque dejo un montón de gente afuera, sobre las cosas que entonces pasaron. Pero ¿por qué es tan importante, en particular en Chile, el golpe, y por qué seguimos hablando tanto del golpe militar? No es porque fuera el primer golpe militar que hubo en Chile. En los años 20 hubo un par de golpes militares y pues hubo un dictador, Carlos Ibáñez, que nadie se acuerda y que pues, pasó a la historia, hizo un golpe más o menos parecido al de Uruguay, ¿no? No fue violento, no hay muchos registros de personas muertas en ese golpe y no fue el primero. Hubo de hecho varios golpes militares entre el año 25 y el 32, que retornó la democracia, o al menos elecciones competitivas a Chile. Pero ¿por qué el golpe de Chile es tan importante? Y es porque la dictadura refundó el país. Y por lo tanto, el legado de ese golpe y de la dictadura militar que lo siguió no está solo en las violaciones a los derechos humanos, sino que se entrecruza entre violaciones a los derechos humanos y un modelo económico que implantó la dictadura y que se mantiene en Chile hasta el día de hoy y que irónicamente pues, produjo resultados bastante positivos. El año 73, Chile estaba por debajo del promedio del desarrollo económico en América Latina, un país relativamente pobre, y pues ya para el 90 Chile estaba apenas por sobre el promedio del desarrollo de América Latina, y si en los años recientes Chile ha estado muy por arriba, está entre los 2 o 3 países más desarrollados de América Latina, gracias a este legado de modelo económico que dejó la dictadura, que además es inseparable de las violaciones a los derechos humanos que dejó la dictadura. Entonces, cuando se habla de modelo económico neoliberal o capitalismo en Chile, pues no puedes separarlo de las violaciones a los derechos humanos, y mucha gente que critica las violaciones a los derechos humanos dice, pues, ¿cómo vas a aceptar el modelo económico que se funda sobre las violaciones a los derechos humanos? Y creo que por eso es tan importante hablar del golpe y recordar el golpe, y por eso la dictadura todavía sigue tan presente en el debate público en Chile. A mis estudiantes en la universidad les digo, mira, piensa en Chile como Luke Skywalker y Pinochet es Darth Vader. No los puedes separar. Pero claro, la película termina bien si es que
Luke Skywalker no se va al lado del mal, ¿no? Pero la probabilidad de irse al lado del mal es relativamente alta y consiste en una lucha constante. Y en esa lógica uno puede entender todo, incluso el proceso constituyente que está viviendo Chile hoy, ¿no? La Constitución es heredada de esta dictadura que mató gente, que violó sistemáticamente los derechos humanos. Resultó no ser una Constitución tan mala, pero tiene un origen pésimo, ¿no? Uso otra metáfora y le digo a la gente, pues esto es como que vives en una casa que construyó el padre violador que además mató a uno de tus hermanos. Pues la memoria es una memoria dura. La pregunta es si quieres botar la casa o, no sé, traer un chamán y limpiarla, ¿no? Hacerle una sanación a la casa sin necesariamente tener que botarla. El proceso constituyente, para pasar eso relativamente rápido, decidió botar la casa y hacer una casa totalmente distinta a la que había hecho el padre violador. Entonces, si el padre violador había hecho el baño dentro de la casa, pues nosotros vamos a hacer un baño fuera de la casa porque tiene que ser totalmente distinta a lo que hizo el padre violador. Y si el padre violador hizo pues una cocina en la casa, nosotros vamos a hacer la cocina en el dormitorio, que sea totalmente distinta de lo que había hecho Pinochet. Sin considerar que las constituciones anteriores en Chile pues también tenían ciertas cosas que mantuvo la constitución de Pinochet. Pero en esa lógica, Pinochet sigue muy presente en el Chile de hoy. Si bien murió en 2006, dejó el poder en el 90, a comienzos del 98 dejó la comandancia en jefe del ejército, o sea, ya en democracia Pinochet siguió como comandante en jefe. Tengan a Videla como comandante en jefe del ejército, protegiendo a, pues, Alfonsín. Pues es un poco difícil. Este fue el señor que mandó a bombardear la casa de gobierno cuando estaba el presidente democráticamente electo antes. Entonces creo que el punto importante es que esta no fue la dictadura más brutal en América Latina. En per cápita mataron menos gente que en Argentina. Sé que todas las muertes importan mucho, pero pues en Guatemala mataron mucha más gente y probablemente la mayoría de ustedes no pueden nombrar a algunos de los dictadores de Guatemala. Pero todo el mundo sí conoce a Pinochet por lo simbólico, por lo que representó el quiebre de la democracia en Chile. Entonces, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sistemáticas, con la DINA, con la CNI posteriormente, dejaron un legado con el que Chile todavía vive hoy. La mala noticia es que es difícil, si no imposible, separar el modelo económico que tiene Chile, un Milei en Chile que dijera voy a privatizarlo todo, inmediatamente le dirían estás con los violadores a los derechos humanos, que en el caso de Chile es inseparable. Si tú dices, pues yo creo en un modelo económico de libre mercado, pues violaste los derechos humanos. Ahora, sí hay una buena noticia. Al final, Luke Skywalker, pues ganó. Darth Vader ahí se arrepintió, pero en el caso de Chile eso no pasó con Pinochet. Y es que hoy en Chile hay un acuerdo muy amplio en defensa de los derechos humanos. No es un debate político el tema de los derechos humanos. Hay un debate ahora, 50 años después, sobre las causas que llevaron al quiebre de la democracia. Y ahí un sector te dice, bueno, si tú dices que pues Allende tuvo una cierta responsabilidad o que la izquierda fue irresponsable porque querían imponer un sistema marxista en el país, Allende lo decía así, se consideraba marxista, un sistema marxista del país sin tener una mayoría de los votos. Allende ganó con el 37% y entonces Chile tenía un sistema que el Congreso elegía al presidente si nadie tenía mayoría. Entonces Allende no tenía ni mayoría electoral ni mayoría en el Congreso, pero quiso imponer un modelo democráticamente, pero pues jugando un poco en el margen. Y si tú empiezas a discutir eso, otros te dicen, bueno, pues entonces tú apoyas aquello que terminó las violaciones a los derechos humanos, y ese es el debate que probablemente hoy en Chile está un poco contaminado, porque no puedes discutir lo que hizo Allende sin parecer que estás defendiendo a la dictadura. A su vez, aquellos que defienden a la dictadura saben que si vas a decir cualquier cosa, el modelo económico estuvo bien, tienes que primero hacer una posición súper clara y explícita en defensa de los derechos humanos. Termino con este ejemplo. En la Universidad de Nueva York y en muchas universidades estadounidenses ahora se ha hecho muy popular hacer lo que se conoce como un land acknowledgement, o sea, un reconocimiento de que estamos acá en tierras del pueblo Lenape, que son sus tierras y aguas, y nosotros ocupamos el día de hoy.
Yo lo digo que eso es una especie de oración laica antes de cada acto público. En Chile, cada vez que alguien dice dictadura, tiene que hacer esa declaración, que a mí puede ser un poco larga o excesiva, pero me parece que representa un consenso que sí existe en el país, que es muy valioso, que es decir, pues no podemos tolerar, no podemos aceptar las violaciones a los derechos humanos. Y me parece que en esa dimensión los derechos humanos, al menos en Chile, no es un tema que pueda ser politizado por un sector o electoralmente utilizado por un sector. Y me parece que ese sí es un logro significativo e importante cuando hoy, 50 años después, pensamos en el legado de la dictadura militar. Patricio, quisiera hacerte otra pregunta, y es justamente en la forma en que la sociedad chilena enfrentó a esa dictadura. Sabemos lo terrorífico que fueron quienes oprimieron en Chile, pero siempre es importante hablar sobre cómo se hizo frente y finalmente se logró la democracia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se organizaron? ¿Fueron grupos puntuales o hubo en algún momento algo realmente colectivo? Quiero partir con dos ejemplos. El primero es, hace un par de años, conversando con mis padres, yo nací en el 70, y me acuerdo muy bien que el 78, a comienzos del 78, yo tenía todavía 7 años, la dictadura hizo una consulta nacional para ver si seguían en el poder o no. Ganaron 78 a 22, no había padrón electoral, y las opciones, lo pueden ver en Wikipedia, hay una copia del voto. Hay una bandera chilena que es sí, y luego una bandera negra que es no, ¿no? ¿Quiere usted que el gobierno del presidente Augusto Pinochet siga defendiendo la República? Sí, no. Y lo digo porque pues, me acuerdo que ese día mi papá nos sacó a pasear. Nosotros vivíamos en Punta Arenas, 4 hermanos, íbamos en el auto, salimos a pasear y la gente estaba celebrando con banderas. Hace unos 4 o 5 años se lo comenté a mi padre. ¿Te acuerdas cuando nos sacaste a pasear lo del plebiscito del 78? Y mi padre dice, no, nunca hice eso. Y le digo a mi mamá, ¿pero te acuerdas? Y dice, no, creo que no pasó. Le pregunto a mi hermano y me dice, sí me acuerdo. Y nosotros nos acordamos porque había banderas y había celebraciones de aquellos que estaban por Pinochet. Yo sospecho que nos sacaron a pasear porque estábamos aburridos, era un domingo, en Punta Arenas había un canal de televisión que transmitía como 3 horas, éramos 4 hermanos, y mi papá dijo, pues hay que sacarlos a pasear y ya están muy cansados estos niños. Entonces, a lo que voy con esto, y parto del segundo ejemplo, y es cuando el 11 de septiembre del 2001, yo estaba en Nueva York y vi desde Washington Square caer las 2 torres. Estaba ahí parado, mirando, y apenas cayó la siguiente torre, yo miré el reloj y digo, tengo que ir a clases. Tengo mi clase. Y con la universidad me pagan para hacer mi doctorado y tengo que ir a esa clase porque es importante ir a la clase, y pues después ir a la biblioteca porque tengo que hacer un trabajo de estadística que tengo que entregar mañana. Pues así que me fui a la clase, el profesor llegó a la clase, todos los alumnos llegaron a la clase y estuvo dando la clase hasta que llegó seguridad de la universidad y dijo, no, pues la universidad se cierra, se tienen que ir para su casa. Y yo y varios otros compañeros nos fuimos a la biblioteca, que nos tocaba hacer pues, las tareas de estadística, y necesitábamos un computador poderoso que había en la biblioteca. Y no nos dejaron entrar, y nos fuimos a la casa preocupados porque pues, a ver si el profesor nos daba más tiempo, porque nos tocaba entregar el trabajo al día siguiente, que era mi obligación. Ahora que pienso hacia atrás, y lo significativo e importante que fue, me imagino lo que pensaron muchos chilenos también el día del golpe, ¿no? Pues me toca trabajar mañana. Y puedo ser funcionario público, pero pues me toca trabajar mañana y me toca pagar cuentas, tengo hijos que alimentar. Entonces, la respuesta al golpe, la respuesta inmediata al golpe, pues hay que entenderla en un contexto de, pues la gente también tiene otras preocupaciones, otras cosas. Gente se iba a casar el fin de semana. Tengo un hermano que nació 2 semanas antes del golpe, y mi mamá nos dice, pues yo no me acuerdo mucho de lo que pasó en el golpe, porque pues, no podía dormir, que tenía un hijo de 2 semanas, y además no había leche, no habían otras cosas, había desabastecimiento inmediatamente después del golpe, y después del golpe pues, se acabó el desabastecimiento y pues sí pudo llegar la leche. Así que cuando me acuerdo, siento que las cosas como que mejoraron un poco, porque ya podía alimentar a estos 4 niños que tenían que tomar leche todos los días. Entonces, la respuesta a la dictadura no es una respuesta que se
se articula de un día para otro. Para mucha gente, hay cartas, el presidente Eduardo Frei, que había precedido a Salvador Allende, envió una carta en octubre del 73, más o menos justificando el golpe y anticipando que pronto va a haber democracia. Se la envía al presidente del Partido Demócrata Cristiano en Italia, y pues hasta el día de hoy, hasta que el día que murió, Frei tenía que dar como explicaciones de por qué mandó esa carta, pero la percepción generalizada es por vienen los militares, van a poner algo de orden, habrá una elección en unos meses y pues volveremos a cómo eran las cosas antes. Pues eso no pasó. Y a medida que fueron descubriéndose, a medida que se fue informando sobre violaciones a los derechos humanos, y aquí de nuevo, en particular para los más jóvenes, quiero poner esto en contexto. No es que podías revisar tu WhatsApp y te llegaban mensajes de pues, hay violaciones a los derechos humanos. Había 2 canales de televisión en Chile que no transmitían las 24 horas y además un 25% de los hogares en Chile tenía acceso a televisión. Entonces, tampoco había tanta información. La dictadura ocupó todas las radios, cerraron todos los periódicos de oposición y de hecho pasó también en Uruguay, pasó en Argentina. Hay gente que moría por llevar documentos para pasárselos a otra gente para que los pudieran leer. Entonces, en el contexto de hoy, entender eso es esencial para poder entender cómo se fue diseminando la información, cómo se fue difundiendo la información, que costaba mucho. Entonces, mucha gente simplemente no supo, o supo bastante tiempo después sobre estas cosas que estaban pasando, que además eran presentadas como rumores y pues no quedaba mucha evidencia y la dictadura montaba operaciones para mostrar que estas cosas se mataban entre ellos, ese tipo de cosas. A mí siempre me costó mucho entender cómo podían manipular la información tan bien, hasta que estuve en Cuba y estuve una semana con alumnos de la Universidad de Nueva York y los alumnos me decían: profesor, en las noticias todos los días aparecen matanzas en Estados Unidos. Y todas las noticias son como mataron a 3 niños acá y en una semana hasta la siguiente, porque Estados Unidos igual produce bastantes noticias de asesinatos masivos. Digo, no es que estén inventándolos, pero se convertía en la primera noticia y era como la noticia que seguía todos los días. Entonces tenían un panel de expertos que discutía pues el último asesinato masivo en Estados Unidos y cómo eso evidenciaba pues la crisis. Y me acuerdo cuando volví a Estados Unidos, igual revisé las noticias a ver qué pasaba, pues no lo habían cubierto en Estados Unidos. Igual y tendrían que hacerlo, pero ya pues, en Estados Unidos deja de ser noticia. Pero la manipulación de la información hace que pues mucha gente no se dé cuenta. Y ahí me parece esencial, pero esencial, el trabajo de solidaridad que hicieron las embajadas de muchos países democráticos, el trabajo que hizo la Iglesia y el trabajo que hicieron una serie de otras organizaciones que se terminaron forjando para defender los derechos humanos, pero no era como la defensa de los derechos humanos así colectivamente, era alguien llega a la iglesia y dice: se llevaron a mi hijo. Y pues el obispo empieza a llamar gente a tratar de identificar dónde estaba y si pues conocía algún coronel, algún sargento que pudiera ayudar a que al hijo pues lo dejaran libre, que no se lo llevaran a una ciudad más grande o a un lugar donde se presumía que estaban haciendo desaparecer gente o a lo mejor exiliándola. Entonces, la respuesta inmediata a la dictadura hace difícil que hoy, con esta lógica de quiénes fueron los héroes y quiénes fueron los villanos, podamos evaluar lo que hizo la gente común y corriente, ¿no? Entonces uno dice: ¿por qué no saliste a marchar al día siguiente? Y entonces dice: porque no sabía lo que estaba pasando. Pues, en el corto plazo mi mamá estaba contenta porque ahora había leche y tenía 4 hijos que tenía que alimentar. Entonces, en esa lógica, entender el trabajo de solidaridad de mucha gente y poco a poco cómo comenzaron a manifestarse grupos de defensa de los derechos humanos es muy importante. Pero termino con esto. Cuando miramos los datos de encuestas que sí se hacían en Chile y las protestas que se hacían, la razón por la que la dictadura comenzó a perder apoyo fue la crisis económica del año 82. Hasta el 82 la dictadura tenía apoyo mayoritario. Pero cuando hay crisis económica y el desempleo llega con datos reconocidos por la dictadura a 35%, o sea, si la dictadura te reconoce 35%, igual era un poquito más, ¿no? 35% de desempleo, pues la gente empieza a marchar. Entonces, tampoco son héroes que salen a combatir por el retorno a la democracia. Es gente que sale y dice: pues ya nos cansaron, váyanse, no tengo trabajo. Entonces,
de nuevo, no es que estoy diciendo que la gente no tiene convicción o valor democrático. Lo que estoy diciendo pues que al final el bolsillo sí pesa. Y cuando la economía anduvo bien, pues la oposición a la dictadura no fue tan grande. Mucha gente decía, bueno, qué mal que maten gente, pero qué bueno que arreglaron la economía. Pero cuando empieza a golpearte el bolsillo, la gente empieza a protestar, y las grandes protestas contra la dictadura son en los años 80, 82, 83, cuando la economía funciona muy mal. Y tal vez, para terminar de nuevo con un buen punto, cuando se produce el plebiscito del 88, Chile llevaba 4 años de crecimiento rápido y sostenido. El desempleo estaba muy bajo y la dictadura, pues como toda dictadura, aumentó el gasto público mucho ese año. Al año siguiente hubo un poco de inflación. Y aún así votaron en contra. Entonces, al final, pues después de 15 años de dictadura, la gente dijo, sí, ya no queremos que sigan acá. Y me parece que eso demuestra que al final sí se produjo una sensación de, pues, finalmente queremos democracia. La construcción, en todo caso, del respeto por los derechos humanos y ese consenso de decir, aquí hay que respetar los derechos humanos de todos, se empieza a producir con mucha más fuerza con el retorno a la democracia, sí, no en dictadura.